Yo agradezco en la línea telefónica, en entrevista para los micrófonos de En Contacto, segunda emisión, a la doctora Laurie Ann Jiménez Fibi, quien es jefa del Laboratorio en Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM y también doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto en saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar en el programa. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos, porque sabemos también de sus múltiples actividades. Y pues definitivamente aprovecho estos minutos, como lo decía, para abordar brevemente dos temas fundamentales, doctora. El COVID-19, la cuarta ola de contagios, una pesadilla sin duda, y no hay que bajar la guardia. Sí, desde luego, no hay que bajar la guardia. Tendríamos que preguntarnos exactamente si la gente sabe qué es la guardia, ¿no? ¿Qué es esa guardia que no debemos bajar, ¿no? Porque se hacen muchas cosas que realmente no tienen un efecto, el efecto que necesitamos para detener la propagación de los contagios. Se siguen implementando medidas, y esto incluso por parte de las autoridades en los diferentes estados de la República, incluso a nivel federal. La implementación de cosas como los tapetes sanitizantes o estar rociando a la gente o los sitios como si se les fuera a fumigar y esto sirviera de algo para detener la propagación de los contagios, y no es así. Es decir, cuando se dice no bajemos la guardia, de lo que estamos hablando concretamente es de que la gente necesita utilizar cubrebocas. Hoy con la variante Omicron estamos ante el microorganismo más contagioso del que hemos tenido registro en la humanidad, es decir, es el microorganismo más contagioso que se haya conocido, más contagioso incluso que el sarampión, que el virus que causa sarampión. Entonces, ahorita las mascarillas las quirúrgicas, mascarillas de tela, no están teniendo el efecto deseado para detener el contagio, para prevenir el contagio. Lo que necesitamos es utilizar mascarillas de alto rendimiento, como son las mascarillas KN95, N95, N99, KF94 o las que utilizan en Europa, que son los FFP2 o FFP3. Este es el tipo de mascarilla que necesitamos todos estar utilizando actualmente, cubriendo desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, y necesitan estar muy bien ajustadas al rostro. Esta es la clave, que se utilicen cubrebocas siempre que salgamos de casa, cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, que se ventilen los espacios cerrados, esto es importantísimo, y se vuelve especialmente importante en sitios en donde generalmente hay mucha gente, como son las aulas en las escuelas, las oficinas, el transporte público, etcétera. La ventilación de los espacios cerrados disminuye sustancialmente el riesgo de contagio dentro de esos espacios. Entonces, realmente lo que necesitamos estar haciendo cuando decimos no bajar la guardia, lo que necesitamos estar haciendo es todos vacunándonos. Hoy, todos, independientemente de qué vacuna nos hayan puesto, necesitamos 3 dosis de vacuna. Eso es lo fundamental. Todos, a partir de los 5 años, claro, en este país las autoridades no aceptan la vacunación de menores. Somos el único país en el continente americano que no acepta la vacunación de menores. Es una vergüenza que nuestro país no se proteja a los menores de edad, pero tarde o temprano el gobierno tendrá que ceder, porque esto está pasando en todo el mundo y se entiende la enorme importancia de proteger a los menores. Entonces necesitamos vacunación desde los 5 años en adelante, y las medidas que acabo de señalar: el uso correcto de mascarillas de buena calidad, la ventilación de espacios cerrados, evitar aglomeraciones. Esto es básicamente lo que necesitamos estar haciendo, y hoy por hoy necesitamos estar redoblando los esfuerzos de estas medidas para tratar de mitigar el impacto de esta cuarta ola, que realmente ya es un impacto muy grave sobre la capacidad hospitalaria nacional, y se está viendo reflejado ya en un aumento importante de las defunciones. Muy importante lo que comenta, doctora. La vacuna definitivamente entonces marca la diferencia entre la vida y la muerte. Sin duda, la vacuna va, sin duda, absolutamente. Cuando se ha dicho que la variante Omicron es menos agresiva o causa una enfermedad más leve, esto es falso, es absolutamente falso. Nadie ha tenido una demostración clara
de que sea una situación relacionada con el virus. Lo que sí es muy claro es que está muriendo menos gente en proporción con la cantidad de gente que se está infectando. Se está muriendo menos gente que en otras oleadas de la pandemia, otras oleadas previas, con otras variantes que hemos visto como alfa, gamma o delta, desde luego, ¿no? Y la razón es porque la población está vacunada. Es decir, en México nuestra cobertura de vacunación todavía es muy pobre. No tenemos, repito, a los menores de edad vacunados. Hay muy poca gente que ha recibido la tercera dosis y en general no tenemos ni siquiera el 60% de la población vacunada. Pero aquellos que ya están vacunados, desde luego, y es lo que está pasando alrededor del mundo, más del 90% de la gente que termina hospitalizada y muriéndose por COVID-19 hoy por hoy es gente que no se ha vacunado o que tiene esquemas parciales de vacunación. O sea que sí, absolutamente, la vacunación no está pudiendo ahorita detener la transmisión del virus. Es decir, la gente vacunada se contagia y contagia a otros. Esto es muy claro, pero es muy claro también que mientras que un vacunado puede infectarse, sí puede contagiarse de la enfermedad, es increíblemente raro que un vacunado con 2 y sobre todo con 3 dosis padezca la enfermedad sintomática, mucho menos frecuente que la padezca de forma grave y prácticamente más del 99% de protección contra la muerte. Entonces sí, las vacunas son la clave para salvar vidas, sin duda. Doctora, definitivamente lo que usted comenta es algo que pues sí es importante nosotros como medio de comunicación hacerlo saber a quienes así nos escuchan. ¿Cómo se ve México en un futuro inmediato respecto a la disminución de esta pandemia? ¿Podremos lograr este objetivo, doctora? Pues no parece ser el caso, no parece ser que vayamos a poder controlar esto en el corto plazo, ¿no? Porque no se está haciendo en realidad un esfuerzo como tal para detener la transmisión del virus. La vacunación va muy lenta, hoy por hoy nos hemos quedado tan rezagados en términos de la vacunación que si lo vemos comparativamente con el resto de los países de Latinoamérica, hoy ya somos uno de los países latinoamericanos que tiene la más baja cobertura de vacunación. Muchos países nos han rebasado y nos han rebasado por mucho, no solamente de la cobertura del esquema básico de 2 dosis, sino ahora también la cobertura en términos de la vacunación de menores de edad y desde luego los refuerzos o terceras dosis, ¿no? Entonces, eso por una parte, y por otra, pues no tenemos suficiente capacidad de pruebas. Lo que ha estado ocurriendo es desde que empezó el repunte de la cuarta ola, el gobierno tiene artificialmente, vamos a decir, topadas los casos, es decir, no se reportan ya más casos, se quedaron los casos entre 40, más o menos, ¿no? Unos 42 a 50,000 casos por día se reportan, sí. Y no avanza de ahí como ha avanzado en todo el mundo donde hay una ola Omicron en progreso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el gobierno se rehúsa a hacer la suficiente cantidad de pruebas para que cada mexicano que necesita un diagnóstico lo pueda tener. Y entonces no hacen más de 75,000 pruebas en un día, ¿no? No dan resultado de más de 75,000 pruebas en un día, y esto nos tiene la curva de contagios estancada, pero es un estancamiento artificial. Lo que en realidad se ve, si vemos los análisis de la positividad, es que los contagios siguen aumentando, aunque no se reportan, sí. La positividad sigue escalando y estamos en el punto peor de toda la pandemia. Es decir, el día de ayer la positividad en el corto plazo, es decir, la positividad en los últimos 14 días, en el tiempo reciente, ¿no? Estaba cerca del 60%. Esto es absolutamente inaudito. Entonces, para en realidad detener esto no ocurre así como un fenómeno de un milagro, ¿no? Es decir, como buenas intenciones, queremos que esto ya pase, no. O sea, para que esto tenga otro curso de resultados, sí. Es necesario tomar otro curso de acciones. Y las acciones tienen que ser informar correctamente a la población, educar a la población de las medidas necesarias para detener la propagación del virus,
acelerar la vacunación y todo esto, sí, que son pasos que no parece que nuestro gobierno esté queriendo dar. Entonces, pues vamos a ver, como casi toda la pandemia hemos sido así, un caso triste de estudio en donde pues nos estudian para ver cómo es que la pandemia se desenvuelve en un lugar en donde prácticamente no se hace nada para detener al virus, ¿no? Somos el ejemplo, el hazmerreír a nivel mundial en ese sentido, ¿no? sí. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la ola Omicron, que somos de los pocos países que realmente no está tomando ninguna acción para detener la transmisión de los contagios durante esta terrible y realmente potencialmente devastadora ola de contagios Omicron. Pues veremos qué es lo que va a pasar. No hay ahorita en el corto plazo un indicio de que esto vaya a terminar pronto. Doctora, tenemos un tema pendiente, esperemos que usted nos permita comunicarnos en una próxima ocasión para pues platicar al auditorio acerca de este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que es un tema también muy interesante. Por el momento el tiempo se ha terminado, pero yo le agradezco nuevamente la atención de tomarnos esta entrevista, doctora Lauri Ann Jiménez Fibi. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, doctora, en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, en esta entrevista para el auditorio de En Contacto, segunda emisión.